Listo, vamos a continuar hoy con la historia de David. Vamos a ver cuando llega al trono. Y vamos a empezar con 2 Samuel 1, del 11 al 12. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y así terminamos hace 8 días, precisamente leyendo la parte donde Saúl muere. Sabemos todo lo que hizo Saúl contra David. Y hoy vemos a un hombre que, a pesar de toda la presión que tuvo de parte de Saúl, todas las veces que lo intentó matar, todas las veces que lo persiguió y por lo cual estuvo tantos años huyendo de él, vemos a un hombre que está rendido, en llanto, en dolor. Cuando dice que rasgaron sus vestiduras, es una muestra extrema de dolor por la muerte no solamente de Saúl, sino por Jonatán también, que era su amigo. Y estas noticias entristecieron mucho a David, por lo cual entró en ayuno y en un duelo intenso por la muerte de su rey Saúl. Segunda Samuel 2:1 dice: pasado algún tiempo, David consultó al Señor: ¿debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Sí, debes ir, le respondió el Señor. ¿Y a qué ciudad quieres que vaya? A Hebrón. Y aquí precisamente hemos visto a David la última vez en terreno filisteo, en territorio enemigo, y precisamente vemos cómo el Señor los lleva ahora hacia parte de lo que es la tierra prometida, aparte de lo que es el territorio de Judá, y lo lleva a la ciudad de Hebrón. Y aquí volvemos a ver a un David que consulta al Señor antes de moverse, antes de hacer cualquier movimiento, a dónde debe dirigirse. Esta vez ya vemos un David que ha aprendido las lecciones, que ha aprendido a consultar y no a hacer sus propias decisiones. Entonces ya está en territorio de Judá, en Hebrón. El versículo 4 dice que entonces los habitantes de Judá fueron a Hebrón y allí ungieron a David como rey de su tribu. Y en el versículo 11 dice: quien desde Hebrón reinó sobre la tribu de Judá durante 7 años y 6 meses. Sabemos que el territorio, la tierra prometida, estaba dividida en dos: el reino de Judá, el reino de Israel, y Dios había prometido que él iba a reinar a todo Israel. Sin embargo, aquí vemos que solamente está reinando una parte del pueblo de Israel, que es Judá, y este es el territorio que él está durante 7 años y medio. Y vemos la segunda oportunidad donde es ungido. Aquí fueron los habitantes que lo ungieron, que lo nombraron como su rey. Ya sabemos que el profeta Samuel lo había hecho por primera vez cuando lo designó rey de todo Israel. Y esta es la segunda oportunidad donde el rey David es ungido. En 1 Samuel 16:13 vemos cómo lo hizo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Eso es lo que dice la palabra de 1 Samuel 16:13. Ya lo habíamos visto hace algunas semanas. Esto es hacia el año 1025. En ese momento él tenía 15 años de edad. Y en este momento que es nuevamente ungido han pasado 15 años más. Estamos viendo que alrededor son 30 años de edad lo que tiene David. Entonces, desde el primer momento que fue ungido tenía 15, ahora tiene 30 en esta segunda ocasión del ungimiento. Primera de Crónicas 17, 7 al 8 dice: pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso: yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. Ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. Y estas son las cosas verosímiles que hace el Señor. Un pastor de ovejas que estaba en el campo, aislado, casi en contacto con nadie, iba a ser escogido por el Señor, como también ayer hablamos de que Él nos escoge, Él nos aparta. Vimos todo el proceso que hace con la humanidad
Y esto es un ejemplo más donde el Señor escoge a un pastorcillo de ovejas y lo lleva a ser un hombre famoso que gobernara a todo Israel. Y es tan famoso que creo que toda la población del mundo, de todas las regiones, de todas las religiones también, han escuchado la fama del rey David. No solamente dentro del pueblo hebreo ni dentro del pueblo cristiano, sino que en todas las religiones se habla del rey David como un hombre que fue muy reconocido en su momento y que marcó la historia del pueblo de Israel. Por algo el Señor también lo menciona 2 veces seguidas en su genealogía, y no es un personaje cualquiera, es un personaje que se cumple lo que el Señor dice, que lo iba a hacer famoso entre los más grandes de la tierra hasta el día de hoy. Cuando es ungido como rey, ya ha pasado, se puede decir, toda la escuela de la aflicción, del quebrantamiento. Él compone el Salmo 18, que ustedes lo pueden marcar y mirar en sus casas. Todo lo que él expresa está resumido, básicamente, todo lo que tuvo que pasar, los sufrimientos, todo lo que él piensa de sus enemigos, de la situación que vivió, y cómo en este momento también recibe con gozo la nueva noticia, la nueva posición en la que se encuentra. Sin embargo, continuamos el estudio en 2 Samuel del 8 al 10, 2 del 8 al 10, dice: entre tanto, Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, llevó a Isboset, hijo de Saúl, a la ciudad de Mahanayim, y allí le instauró rey de Galad, de Gesuri, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando fue instaurado rey de Israel y reinó 2 años. La tribu de Judá, por su parte, reconoció a David, quien desde Hebrón reinó sobre la tribu de Judá durante 7 años y 6 meses. Entonces vemos aquí que, a pesar de que Dios había prometido que él iba a ser el rey de Israel, vemos un segundo rey que al mismo tiempo vemos que lo convierte en rey de la parte de Israel por el general de su ejército. Abner era una mano derecha de confianza del rey Saúl, y él lleva a su hijo, a un hijo de Saúl, para nombrarlo rey por esa línea generacional. Sin embargo, el que mantenía el poder, la fuerza, era Abner, y sin embargo nombra a este joven, se puede decir débil políticamente, débil militarmente, temeroso, le tenía miedo a Abner por lo que pudiera hacer o dejar de hacer. Así que, sin embargo, él lo nombra como rey y está durante este tiempo también en forma simultánea reinando a Israel, a la tribu de Israel, o las tribus de Israel, perdón. El versículo 4 al 7 se menciona, dice: entonces los habitantes de Judá fueron a Hebrón y allí ungieron a David como rey de su tribu. Además le comunicaron que los habitantes de Jabes de Galad habían sepultado a Saúl. Entonces David envió a los de Jabes el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haberles sido fieles a su señor Saúl y por darle sepultura. Y ahora que el Señor les muestre a ustedes su amor y fidelidad, aunque yo también quiero recompensarlos por esto que han hecho. Cobren ánimo y sean valientes, pues aunque el señor Saúl ha muerto, su señor Saúl ha muerto, la tribu de Judá me ha ungido como su rey. Y esto básicamente está reconociendo el buen trato también que David tenía hacia la gente que le guardó respeto al rey Saúl, a pesar de que se puede decir, no lo estaban reconociendo a él como su rey, el que estaba a cargo de las otras tribus. Él bendijo a la gente que guardó hasta los últimos momentos al rey Saúl, y eso es darle honra a quien honra autoridad. Y esto fue lo que él reconoció, y por lo tanto los bendijo y pidió que fueran recompensados por esta parte. En 2 Samuel, versículo 12 al 17, nos dice: Abner, hijo de Ner, salió de Mahanayim con las tropas de Isboset, hijo de Saúl, y llegó a Gabaón. Joab, hijo de Serbia, por su parte, salió al frente de las tropas de David. Los 2 ejércitos se encontraron en el estanque de Gabaón,
y tomaron posiciones en lados opuestos. Entonces Abner le dijo a Joab: propongo que salgan unos cuantos jóvenes y midan sus armas en presencia de nosotros. De acuerdo, respondió Joab. Así que pasaron al frente 12 jóvenes del ejército benjaminita de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Cada soldado agarró a su rival por la cabeza y le clavó la espada en el costado, de modo que ambos combatientes murieron al mismo tiempo. Por eso aquel lugar que queda cerca de Gabaón se le llama Helcat Hasurim. Aquel día la batalla fue dura y los siervos de David derrotaron a Abner y a los soldados de Israel. Y aquí se da el primer encuentro, el primer enfrentamiento entre las tribus de Israel y de Judá. Como vemos, cada uno de los ejércitos a cargo de un general. Ya vimos quién era Abner y vemos quién es precisamente Joab, que era de la parte de la tribu de David. Ellos eran las manos derechas de los reyes y van a enfrentarse siendo pueblos básicamente hermanos. Primero hacen un trato donde mandan unos 12 soldados de parte y parte para que se enfrenten, para no someter a todo su ejército. Sin embargo, vemos que ellos todos mueren, los 12, de la misma forma, y se enfrentan los dos ejércitos, y aquí viene la primera gran victoria del pueblo de David, de la gente gobernada por David sobre la tribu de Israel. Vemos que en esta guerra también muere uno de los hermanos del general de David, y esto lógicamente generó un gran resentimiento de parte de que ahorita más adelante vamos a ver lo que sucedió por haber tenido esta muerte de un familiar del hermano de Joab. Y desafortunadamente esto pasa por el poder. Como vemos, tenía un hijo de Saúl que era débil, que era temeroso, pero que permitió que estos se enfrentaran por tener el poder. Y esta es la primera, como les decía, la primera victoria ya dentro del pueblo de Israel, del rey David. En el versículo del 6 al 12, aquí vemos la posición de lo que es la zona donde es Gabaón, y vemos todavía hay vestigios de la gran cisterna que hay en este lugar, que está desde entonces y está hacia el norte de Jerusalén. En el versículo 6 al 12 dice: durante la guerra entre las familias de Saúl y David, Abner fue consolidando su posición en el reino de Saúl. Aunque Isboset le reclamó a Abner el haberse acostado con Rispa, hija de Ayá, que había sido concubina de Saúl, a Abner le molestó mucho el reclamo, así que le replicó: ¿acaso soy un perro de Judá? Hasta el día de hoy he mantenido fiel a la familia de tu padre, Saúl, incluso a sus parientes y amigos, y conste que no te he entregado en manos de David. Y ahora me sales con que he cometido una falta con esa mujer. Que Dios me castigue sin piedad si ahora yo no procedo con David conforme a lo que el Señor le juró. Voy a quitarle el reino a la familia de Saúl y establecer el trono de David sobre Israel y Judá, desde Dan hasta Berseba. Isboset no se atrevió a responderle a Abner ni una sola palabra, pues le tenía miedo. Entonces Abner envió unos mensajeros a decirle a David: ¿a quién le pertenece la tierra sino a usted? Haga un pacto conmigo y yo lo apoyaré para hacer que todo Israel se ponga de su parte. Y aquí vemos cómo se empieza a resquebrajar el reino de Israel, empieza a haber conflictos internos, empiezan a haber chismes, rumores, y este hombre que básicamente era el poder detrás del trono, le amenaza básicamente al rey en su momento, y como vemos es un muchacho que tiene temor a este general, y este general empieza a mandar a hacer mensajes para hacer un pacto, un tratado con David y entregarle todo el territorio de Israel. En el versículo 20 dice: cuando Abner llegó a Hebrón, se fue a buscar a David. David preparó un banquete para él y los 20 hombres que lo acompañaban. Allí Abner le propuso a David:
permítame su majestad convocar a todo Israel para que hagan un pacto con usted, y así su reino se extenderá a su gusto. Con esto David despidió a Abner y este se fue tranquilo. Esta fue la propuesta de Abner, básicamente en vista de que habían perdido la batalla, de que tenía un rey débil o de poco carácter, prefirió unirse más bien con David para, pues, seguramente también con intereses políticos o militares, poder ocupar el trono o el lugar como su jefe o su mano derecha. Es una forma de ganarse a que ya sabía que traía todo el respaldo de parte de Dios. En versículo 23 al 30 le aparece una sorpresa a este general. Dice, cuando llegó Joab, que era el otro general, con la tropa que lo acompañaba, le notificaron que Abner, hijo de Ner, había visitado al rey y que el rey lo había dejado ir en paz. Por tanto, Joab fue a ver al rey y le dijo, así que Abner vino a ver a su majestad, y cómo se le ocurre dejar que se vaya tal como vino. Ya su majestad lo conoce. Lo más seguro es que haya venido con engaño para averiguar qué planes tiene usted para enterarse de todo lo que usted está haciendo. En cuanto Joab salió de hablar con David, envió mensajeros tras Abner, los cuales lo hicieron volver del pozo de Sira. Pero de esto Joab no le dijo nada a David. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte a la entrada de la ciudad como para hablar con él en privado. Allí lo apuñaló en el vientre y Abner murió. Así Joab se vengó de la muerte de su hermano Asael. Algún tiempo después, David se enteró de esto y declaró, hago constar ante el Señor que mi reino y yo somos totalmente inocentes de la muerte de Abner, hijo de Ner. Los responsables de su muerte son Joab y su familia. Que nunca falte en la familia de Joab alguien que sufra de hemorragia o de lepra, o que sea cojo, o que muera violentamente, o que pase hambre. Joab y su hermano Abisai asesinaron a Abner, porque en la batalla de Gabaón él había matado a Asael, hermano de ellos. Esto es toda una telenovela, como vemos aquí, de venganzas, de intrigas, de resentimientos. Sin embargo, vemos a un rey David que respeta a sus enemigos, que permite que la venganza venga de parte del Señor, que no toma en forma directa un arma para asesinar ni al rey, como lo vimos en el desierto, ni a sus generales. Él era un hombre que de palabra, que guardaba, y esto políticamente era bien visto, y era bien visto ante todo el pueblo y ante los jefes de las diferentes tribus, de que era un hombre que se podía confiar, de que la gente creyó su versión de que no tenía nada que ver con la muerte de este general, y esto iba haciendo que simpatizara con toda la población y, como digo, con los líderes de su momento. Todos sabían que era bendecido por Dios y que además tiene un hombre de fiar, podríamos verlo de esa manera. El versículo 30 al 31 dice, una vez que Joab dejó de perseguir a Abner, regresó y reunió a todo su ejército para contarlo. Además de Asael, faltaban 19 de los soldados de David. Sin embargo, los soldados de David habían matado a 370 soldados benjaminitas de Abner. Esta fue lo que cuenta al final del censo de los que murieron. Como vemos, los israelitas perdieron mucha gente en esta batalla, más de 370 soldados, la mayoría eran de la tribu de Benjamín, mientras que del ejército de David, gobernados por Abner, apenas murieron 19. Y esto nos muestra el entrenamiento que habían tenido a través del desierto. Sabemos que David contaba con alrededor de 600 soldados cuando llega a Hebrón, y fueron soldados que, a pesar de andar en el desierto, esto los fue fortaleciendo para poder enfrentar a un ejército grande como el que tenía Israel, y vemos cómo es la proporción de la victoria que tuvieron en este lugar. El versículo 35 nos dice, todos se acercaron a David y le rogaron que comiera algo mientras todavía era de día, pero él hizo este juramento: que Dios me castigue sin piedad si pruebo pan o algún otro alimento antes de que se ponga el sol. La gente prestó atención y a todos les pareció bien. En realidad, todo lo que hacía el rey les agradaba.
Aquel día todo el pueblo y todo Israel reconocieron que el rey no había sido responsable de la muerte de Abner, hijo de Ner. Como vemos, todo esto políticamente influyó mucho para que la gente confiara en el rey David. Como les decía, él le dolió la muerte de este hombre, de que su general hubiera traicionado, se puede decir, la confianza, que hubiera actuado a sus espaldas. Este general, como vemos, murió, pero él mostró este sentimiento y esto hizo que la gente confiara en el rey David. En 2 Samuel 4, pasamos al capítulo 4, del 5 al 12, dice: ahora bien, Recab y Baná, los hijos de Rimón el Berotita, partieron para la casa de Isboset y llegaron a la hora más calurosa del día, cuando él dormía la siesta. Con el pretexto de sacar un poco de trigo, Recab y su hermano Baná entraron al interior de la casa y allí mismo lo apuñalaron en el vientre. Después de eso, escaparon. Se había metido en la casa mientras Isboset estaba en la alcoba acostado en su cama. Lo mataron a puñaladas y luego le cortaron la cabeza y se la llevaron. Caminaron toda la noche por el Arabá y al llegar a Hebrón le entregaron a David la cabeza de Isboset diciendo: mire su majestad, aquí le traemos la cabeza de Isboset, hijo de su enemigo, Saúl, que intentó matarlo a usted. El Señor ha vengado hoy a su majestad por lo que Saúl y su descendencia le hicieron. Y uno dice aquí, pues sí, tremendos atrevidos en el sentido de ponerse a irse contra su propio rey, traicionar a su rey, o quedar bien, como dice el típico lagarto, el típico oportunista, que trata de quedar bien ahora con el rey David. Y uno dice, ¿cuál sería la respuesta de David? Y aquí enseguida la vemos. Dice, pero David le respondió a Recab y a Baná, los hijos de Rimón el Berotita: tan cierto como que vive el Señor, que me ha librado de todas mis angustias, les juro que quien me anunció la muerte de Saúl se imaginaba que me traía buenas noticias. Pero la recompensa que le di por tan buenas noticias, entre comillas, fue apresarlo y matarlo en Siglag. Y con mayor razón castigaré a los malvados que han dado muerte a un inocente mientras éste dormía en su propia cama. ¿Acaso no voy a vengar su muerte exterminándolos a ustedes de la tierra? Entonces David les ordenó a sus soldados que los mataran y que además les cortaran las manos y los pies y los colgaran sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. En cambio, la cabeza de Isboset la enterraron en Hebrón, en el sepulcro de Abner. Tremenda respuesta del rey David. Es una respuesta precisamente confirmando el carácter de él, de que no estaba para nada de acuerdo con un hecho de estos, de la muerte de un inocente, porque tratar de quedar bien. Él, como dice, nunca levantó su arma contra el rey, no iba a permitir que otros lo hicieran y quedaran impunes. Así que esto fue todavía un mensaje más para todo el pueblo del carácter que tenía él, de su firmeza, de que él no dependía de los hombres para lograr las victorias o los territorios que Dios le había prometido. Él siempre confiaba que era el Señor el que lo iba a poner en el momento adecuado y nadie debía adelantar ni actuar por propia voluntad para obtener esto. En 1 Samuel 20:15 nos dice: nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Y esto fue una solicitud que le hizo Jonatán, precisamente cuando se encontraron en medio de la persecución de su padre Saúl hacia David. Y le hizo prometer esto, de que fuera siempre bondadoso con su padre. Este era un hermano también, el que había muerto, también había sido un hermano Jonatán, y esto él de todos modos lo mantenía guardado dentro de las promesas que había hecho. También como el propio Saúl, en 1 Samuel 24, 20 al 22, dice: júrame entonces por el Señor que no exterminarás mi descendencia, ni borrarás el nombre de mi familia. Y David se lo juró. Entonces vemos aquí un hombre que es fiel a sus promesas, un hombre que guardaba su palabra de que no iba a atentar ni a hacer nada por voluntad propia contra ningún familiar, y así lo hizo siempre hasta el último descendiente conocido de Saúl. En 2 Samuel 5:2, después de todo este episodio, ya había muerto el rey, había muerto el general,
básicamente una ausencia de poder en la tribu de Israel. Dice que todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David. Le dijeron: Su Majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a su majestad: Tú pastorearás a mi pueblo, Israel, y lo gobernarás. Aquí vemos a los jefes, a los ancianos, a los sacerdotes en su momento, que ellos eran conscientes de que su rey era David, a pesar de que habían tenido temporalmente a Saúl. Ellos conocían la palabra del Señor, ellos conocían que el designado o el escogido para gobernar a su pueblo era David. Y hoy, en medio de estas circunstancias, se lo están reconociendo, se están postrando ante él, básicamente dándole el honor como majestad. Y en el versículo 3 nos dice: así todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David, y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. Y viene el tercer ungimiento de parte ahora de los ancianos, de los sacerdotes de su momento, para que él fuera su rey, para que gobernara absolutamente a todas las 12 tribus de Israel. Y a partir de este momento, cuando él tenía 30 años, como lo dice el versículo 4 y 5, dice: David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón. Luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 33 años. Y esto nos muestra el tiempo. A veces uno piensa que el reinado de David fue mucho más largo por todo lo que sucedió, pero básicamente él está gobernando durante 40 años. Sabemos que empezó a los 30 años, o sea que estamos hablando que él vivió 70 años. El número de 70 es muy especial para el Señor, habla de su plenitud. Son números que de alguna forma marcan momentos especiales para Dios. Habla de los 40 años también. El número 40 tiene mucho que ver en los propósitos del Señor. Numerológicamente podemos hablar de que se cumplen muchas cosas de David. Habla de los 33 años, dicen que es la edad que tuvo Jesús. Muchas cosas se hablan de estas cifras que tuvo David. En 2 Samuel 5, del 6 al 9, dice: el rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí. En este momento los jebuseos están a cargo de la ciudad de Jerusalén, y ese lógicamente debiera ser la capital de todo el reino, así lo ha estipulado el Señor. Y aquí viene la conquista de Jerusalén, es algo que ha quedado para la historia. Dice: los jebuseos, pensando que David no podrían entrar en la ciudad, le dijeron a David: aquí no entrarás, para ponerte en retirada nos bastan los ciegos y los cojos. En una forma humillante se puede decir con el que estaban tratando a David y su ejército. Dice: pero David logró capturar la fortaleza de Sión, que ahora se llama la ciudad de David. Aquel día David dijo: todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos. Los aborrezco. De ahí viene el dicho: los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. David se instaló en la fortaleza y llamó la ciudad de David. También construyó una muralla alrededor, desde el terraplén hasta el palacio. Y aquí se conquista por primera vez por parte de David a Jerusalén. Desde ahí toma posesión y lo hace a través del acueducto. El acueducto era la vía por la cual habían formado para llevar agua al interior. Y eso fue una jugada estratégica de David, o que el Señor le mostró para hacerlo. Ustedes ven aquí lo que es la fortaleza, lo que se conoce como la fortaleza de David, que hasta el día de hoy arqueológicamente se ha encontrado y está a la vista de todos. Es un lugar bello donde David construyó su ciudad. Aquí
estoy con mi familia a través de parte de lo que es ese acueducto, lo que se ha encontrado, por donde accedieron a la ciudad, lo que comunica y lleva el agua. Es una de las maravillas ecológicas y de ingeniería que hicieron en ese momento como un acceso a la ciudad, y hay muchas cosas que se hablan sobre cómo hicieron este túnel para poder llevar, son varios metros de distancia que permiten entrar sin entrar por encima de la muralla. Lógicamente era una ciudad murallada, y esto era la vía de acceso por donde entró David y sus hombres para conquistar la ciudad de Jerusalén y hacerla su ciudad. Así que esto es algo bien hermoso que el Señor le mostró a David para poder conquistar su ciudad. Segundo Samuel 5:10 nos dice: se fortaleció más y más porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Y esto es lo fundamental de toda la historia de David. David no era porque fuera muy listo, como vemos, cometió muchos errores, cometió muchas necedades también en su vida, pero vemos el respaldo del Señor por lo que Dios lo había escogido, le había prometido, y lo cierto es que cada día David se hacía más fuerte militarmente, políticamente, tenía más aceptación de parte de todo el mundo, y era porque el Señor estaba con él, le daba esta gracia sobre las personas y le permitió volver a conquistar la ciudad, no solamente a Israel, sino la ciudad de David, la cual ustedes ven en esta gráfica. Esa es la forma que tiene la ciudad de David. Está, como ven, por fuera de lo que se conoce como la explanada del templo, que lo ven en la parte superior del mapa. Y hoy, como digo, hoy se mantiene esta ciudad de David, a la cual el reino de Tiro y todo aportó mucho para que David hiciera esta ciudad, que fue hasta la fecha se mantiene, o sea, reconstruido en gran manera al lado de lo que es el templo de Israel. Según Samuel 3:1 nos habla de la guerra entre la familia de Saúl y David. Se prolongó durante mucho tiempo. David consolidaba más y más su reino, en tanto que la de Saúl se iba debilitando. Y esto es un mensaje claro: todas las cosas con el Señor se fortalecen, mientras lejos del Señor todo se debilita. Todo lo que va en contra de Dios cada día, como decíamos, va con la ley de la entropía, que es la degradación, podríamos decir, de todo. Y esto es lo que pasa con Saúl, que sabemos cómo se comportó, y todo lo que iba haciendo de Saúl se iba debilitando, mientras todo lo de David se iba fortaleciendo. Y esto es claro espiritualmente cuál es la razón de esto. En versículos 17 y 18 dice: al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos ellos contra él. No se quedaron quietos los filisteos, sabían que eran sus enemigos y que no podían dejar que tomara mucha fuerza David, y deciden atacarlo. Pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado desplegando sus fuerzas en el valle de Refaim. Y nuevamente David, ante esta amenaza, lo que hace es no creerse que ahora el rey podrá tomar sus decisiones, sino que él consulta nuevamente al Señor. Dice: ¿debo atacar a los filisteos?, le pregunta al Señor. ¿Los entregarás en mi poder? Dos preguntas específicas, claras, y el Señor igualmente le responde. Dice: atácalos, respondió el Señor, te aseguro que te los entregaré. Y bajo esta respuesta, ante esta afirmación, ante este respaldo, David se enfrenta a los filisteos. Entonces David dice, se fue a Baal-Perasim y allí los derrotó. Por eso aquel lugar se le llama Baal-Perasim, pues David dijo: el Señor ha abierto brechas a mi paso entre mis enemigos, así como se abren brechas en el agua. Allí los filisteos dejaron abandonados sus ídolos, y David y sus soldados se los llevaron. Era común ir a las guerras, los soldados y los generales llevaban a sus ídolos, a sus dioses,
para que lo respaldara. Y aquí es una evidencia que ninguno de esos dioses sirvió para nada, porque el único Dios que da la victoria real es nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios creador, y Él es el que le da la victoria a David, que le dio instrucciones precisas, y todos los ídolos del ejército enemigo y todo el ejército y todos los hombres quedaron completamente destruidos. Sin embargo, esto no les dejó quietos y ellos vuelven a atacarlo, como dice el versículo 22, dice, pero los filisteos volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refaín. Y en el versículo 23 al 25 nos dice, así que David volvió a consultar al Señor. No los ataques todavía, le respondió el Señor. Y aquí vemos que la respuesta cambió. Inicialmente le había dicho que sí, ahora le dice que todavía no los ataquen, sino que le cambia la estrategia. Y vemos que Dios no hace siempre la misma metodología, sino que dice, rodéalos hasta llegar a los árboles del bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de paso sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque, pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como el Señor se lo había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Hueser. Y hasta allí llegó la historia del pueblo filisteo. Y vemos aquí el Señor le dice, siempre habla de que iba con él, que iba respaldándolo ahí. En este caso dice, yo voy a ir delante de ustedes. O sea, que él se fue por la avanzada y los mandó a irse por la retaguardia. Y de esta manera fue derrotado el ejército filisteo, que era famoso por sus armas, famoso por su ejército poderoso, por sus gigantes, por sus hombres fuertes y acostumbrados en el tipo de armas que utilizaban de hierro. Así que esto hizo que la victoria fuera mucho más significativa, demostrando el respaldo del Señor, y no solamente el respaldo, sino que él iba al frente de su ejército dándole la victoria. Y hoy dejamos hasta aquí esta historia hermosa de cómo es el inicio del reinado de David, como la conquista y la unificación del reino de Israel, lo que Dios había prometido, otra vez se vuelve a recomponer la tierra prometida en manos de un gobernante guiado y dirigido por él, y se puede decir que empieza la parte gloriosa de lo que es la nación de Israel durante esta época. Creo que fue la más grande de todas las épocas de Israel, y que marcó un hito dentro de la historia universal de lo que significaba ese pequeño país, ese pequeño gobierno de Israel, y que hasta la fecha sigue siendo el centro de todo el planeta. Así que este fue su más grande rey, y este fue su inicio de la consolidación del reinado del reino de Israel.